Le borré sus juegos para que madurara y formáramos una familia. Ahora no tengo ni pareja, ni trabajo, ni ahorros. Borré sus juegos pensando que así iba a crecer, que dejaría de vivir metido en esa pantalla y podríamos formar algo más sólido juntos, una familia. Hoy no tengo pareja, tampoco trabajo fijo, ni un centavo en ahorros. Sí, lo admito sin rodeos, le borré todo. ¿Y qué? ¿Es tan terrible como parece? Vamos, no me digan que ustedes nunca hicieron una locura por amor. Yo lo hice. Más de 400 horas de juego se fueron con un clic, y en ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Si pudiera regresar el tiempo, ¿saben qué? Probablemente lo repetiría. Porque en ese instante creí de corazón que estaba salvando lo nuestro. Pensé que lo estaba salvando a él. Me llamo Daniela, tengo 26 años, y hasta hace poco vivía con mi pareja, Leo, en un pequeño departamento de una sola pieza en Valdivia. 4 años compartimos techo, y al menos durante 3 de esos, lo quise con una mezcla complicada, ternura, rabia, compasión y un poco de desesperación. Leo tiene 30. Es ingeniero en informática, trabaja en una empresa de redes, gana bien, no fuma, no toma, no tiene vicios. Es un tipo educado, respetuoso y obsesionado hasta la médula con los videojuegos. No hablo de jugar un ratito para relajarse después del trabajo, no. Hablo de desaparecer. De perderse en mundos virtuales donde el tiempo no existe. Mis noches eran competencia directa de dragones digitales, hechizos inventados, armaduras brillantes, decisiones morales ficticias, brujas y monjes pixelados. Yo quería ser su constante, pero la única que lo fue durante años, sin fallar, fue su PC. Yo también tenía lo mío. Me apasionaba el diseño gráfico, las redes. Tenía un pequeño negocio digital donde vendía plantillas, kits de marca, planificadores. Nada que cambiara el mundo, pero era mío, y me daba independencia, creatividad y orgullo. Él, en cambio, parecía vivir doblado frente al monitor, como si la vida real fuera apenas una pausa entre partidas. Intenté hablarlo una y mil veces. En cenas. En caminatas. Incluso en la ducha. ¿Y si empezamos a ahorrar para viajar, qué te parecería pensar en tener hijos? ¿Te gustaría probar terapia de pareja? Sus respuestas siempre eran las mismas, evasivas. Déjame terminar esta misión. Luego hablamos. Ahora no es buen momento. Y no exagero cuando digo que me empezó a doler sentirme invisible. A veces era como un adorno más en su escritorio, un ruido de fondo que interrumpía su otro mundo. Hasta que un día me quebré. Era una noche cualquiera. Preparé cena, compré vino blanco, su favorito, puse la serie que más le gustaba. Pensé que sería una velada de esas que reavivan algo. Pero me dijo que solo se conectaría 15 minutos para acabar una quest y que luego se uniría. Pasaron 3 horas. Me acosté sola, llorando en silencio mientras él seguía salvando un mundo que no era el nuestro. Al día siguiente, lo vi dormido, boca entreabierta, agotado por jugar hasta las 3 de la mañana. Y en ese momento lo decidí, le iba a borrar todo. No por maldad, no por revancha. Sino como quien esconde la botella a un alcohólico o le rompe la tarjeta de crédito a alguien que no sabe parar. Una sacudida, una especie de intervención. Un acto de amor que terminó siendo traición. Ese viernes era ideal, Leo tenía capacitación presencial todo el día, y yo trabajaba desde casa. Tenía tiempo, tenía acceso. Sabía sus contraseñas, conocía sus carpetas. Todo estaba allí, ordenado como si fueran archivos de oficina, SAPs, scripts, respaldos, mapas. Uno por uno, los eliminé. The Witcher 3, 100 horas. Divinity original sin 2, 87. Baldur's Gate 3, más de 150. Y un archivo llamado Proyecto Personal RPG Narrativo. Ese también. No sé si era algo de trabajo o un proyecto real suyo. No quise averiguar. Las manos me temblaban, pero sentí algo parecido a paz. Reinicié el equipo, cerré la sesión, respiré hondo. Y sí, fue inmaduro, lo sé, pero lo publiqué en Instagram con una historia, Adulting Like a Queen. Adiós jueguitos. Hasta le puse música cómica de fondo. Mis amigas reaccionaron, por fin alguien lo hizo, eres una reina, domaste al gamer. Y por un instante me sentí validada. Pensé que este era el tipo de amor que hace que un hombre despierte, que tarde o temprano me lo iba a agradecer. Esa noche llegó cansado, como siempre. Se quitó los zapatos, se estiró el cuello, me dio un beso sin alma y se sentó frente al computador.
Yo fingía ver una serie, pero lo miraba de reojo. Vi su ceño fruncido, como buscaba carpetas, como murmuraba. Lo vi sudar. Hasta que, con voz baja y firme, me llamó. «Dani, ¿tú tocaste mi computador?» Me levanté, me apoyé en el marco de la puerta. «Sí». «¿Qué hiciste?» «Borré tus juegos, Leo. Ya era hora de que maduraras». Y ahí lo vi. No era enojo. No era furia. Era algo peor, vacío. Una bomba encendida que nos iba a destruir a los dos. Lo comprendí en segundos, no por lo que hice, sino por cómo lo dije, con una falsa superioridad, como si estuviera en un pedestal, creyendo que lo salvaba. Leo no gritó. No dijo nada más. Solo me miró con una expresión tan neutra, tan hueca, que daba miedo. Esa noche no habló, no cenó. Se quedó frente al computador como un hombre en duelo. Y supongo que lo estaba, porque para él no eran jueguitos, era parte de lo que lo definía. Yo lo había arrancado de cuajo. Pasó horas instalando herramientas de recuperación, escaneando el disco duro, intentando rescatar algo. Yo lo miraba incómoda, aunque todavía sin sentirme culpable del todo. Pero algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. A la mañana siguiente no fue a trabajar, cosa extraña porque Leo nunca falta. Yo pensé que estaba lidiando con la pérdida. Me tocaba turno en la cafetería, así que me arreglé, tomé café rápido y antes de salir me acerqué a él. ¿Vas a estar bien? No contestó. Solo asintió sin despegar la mirada del monitor. Le di un beso en la mejilla. No se movió. Me fui a trabajar. Cuando regresé, 6 horas más tarde, algo estaba raro. El departamento tenía un olor extraño. No era comida, no era cigarro ni humedad. Era distinto, como un aroma metálico, casi eléctrico, como si la venganza tuviera un olor propio. Lo primero que hice fue ir directo a mi laptop. Bastó con verla para que el estómago se me encogiera. La pantalla estaba encendida, pero vacía. Mi escritorio, mis carpetas, todo lo que había construido con paciencia, desaparecido. Me dejé caer en la silla, abrí el disco externo. Vacío. Fui al programa de respaldos automáticos. Ni rastro. Lo había desinstalado. Intenté respirar, pero el aire no entraba. Y justo ahí, Leo apareció detrás de mí y habló con una voz que jamás le había escuchado. Eran solo datos digitales. Nada real. Yo apenas logré preguntar, temblando. ¿Qué hiciste? Te ayudé a madurar. Sentí como si me arrancaran el alma del cuerpo. Me giré hacia él, suplicando. Leo, dime que tienes una copia. Dime que es una broma. Se agachó para quedar a mi altura y me miró con una calma que helaba la sangre, como quien ya no tiene nada que perder. Usé un programa de borrado seguro. Varias pasadas de sobreescritura. No hay nada que rescatar. Me temblaron las manos. Pero era mi trabajo. Mi negocio, mi ingreso, mi reputación. Él clavó la mirada en mí y respondió. ¿Y para mí qué eran mis juegos, Daniela? ¿Un juguetito? ¿Un capricho de niño? Lo empujé, grité, traté de hacerle ver que no era lo mismo. Pero muy en el fondo, lo sabía, sí lo era. Corrí al baño y me dejé caer en el suelo frío. No podía respirar. Lloraba como si me hubieran arrancado un órgano. Porque eso era mi tienda para mí, no eran simples archivos. Era mi independencia, mi estabilidad, mi identidad. Cuando al fin pude levantarme, lo enfrenté. Le exigí que me devolviera lo que me había quitado. Él, sentado en el sofá, me miró con esa frialdad que duele más que cualquier grito y dijo sin levantar la voz. Tú cruzaste la línea primero, Dani. Y si algo aprendí, es que cuando alguien decide por ti qué importa y qué no, se pierde el respeto. Yo ya no te respeto. Esa frase me golpeó más fuerte que la pérdida digital. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. No quería verlo. Ni escucharlo. Al día siguiente desperté con el estómago hecho un nudo y el corazón duro como una piedra. Fue ahí cuando decidí que esto no podía quedar así. Llamé a mi mamá, Edith, y entre sollozos le conté todo. Vino de inmediato. También llamé a Amalia, mi mejor amiga y colega diseñadora. Ellas llegaron con fuego en los ojos. Amalia golpeó la puerta como si viniera a rescatarme de un secuestro. Cuando Leo abrió, lo fulminó con la mirada. ¿Qué clase de enfermo borra el trabajo de su pareja? ¿Qué tienes en la cabeza? Leo ni se inmutó.
Apenas dijo. Ella empezó. Me borró más de 400 horas de mis juegos. Yo solo respondí. Mi madre entró como si estuviera en un tribunal. Eso no justifica lo que hiciste. Destruiste el esfuerzo de mi hija. Leo se levantó, los miró a todos y lanzó su bomba. ¿Y qué clase de mujer borra lo que su pareja ama solo porque no lo entiende? Yo no soy el monstruo. Solo soy el espejo. Yo no supe qué decir. Estaba rodeada de mis aliadas, pero me sentía sola. Y por primera vez, dudé. Amalia me susurró que debía denunciarlo. Que esto no podía quedar impune. Mi mamá dijo que conocía a un abogado de confianza. Asentí. No buscaba venganza, quería justicia. Pero no sabía que, al intentar hacer que él pagara, iba a perder todavía más. Rápido, todo se me vino en contra. Pensé que la gente iba a entender mi versión, que dirían, sí, Daniela, hiciste lo que muchas hemos querido hacer pero nunca nos atrevimos. Pero no. En Internet, Leo no era un adicto a jueguitos. Era un hombre sensible, creativo, dañado por una mujer que no respetó su manera de expresarse. Y yo era la villana. Todo comenzó con un post suyo en Reddit. Sí, ese agujero sin fondo donde la gente vomita tragedias y los demás las devoran como si fuera Netflix. El título era algo así: mi novia me borró 400 horas de progreso en mis juegos porque no eran importantes. Así que le borré su disco de trabajo completo, fui demasiado cruel. El post explotó. Miles de comentarios. Miles. Y claro, él lo escribió con esa calma casi poética, esa prosa contenida de mártir. Contó que me amaba, que trató de tener una relación sana, que soportó mis intentos de cambiarlo, que me vio menospreciar sus pasiones y que un día se despertó sin nada. En los comentarios lo trataban como un héroe. Bro, yo habría hecho lo mismo, y más. Es increíble cómo romantizan destruir lo que nos gusta solo para moldearnos. Eres un ejemplo de dignidad. Mientras tanto, a mí me llovían mensajes en redes. No solo insultos, también amenazas. Una mujer me escribió: ojalá alguien te borre la vida real, tóxica de mierda. Yo no sabía cómo manejarlo. Traté de hacer mi propio post, explicar mi versión. Decir que lo hice por amor, porque quería construir un hogar, un futuro, que me sentía ahogada y él solo me ofrecía dragones y pócimas digitales. Me destrozaron. Manipuladora. Te crees superior porque no juegas, pero no entiendes lo que significa respetar. Con razón estás sola, pobre tipo. Hasta mis amigas empezaron a dudar. Una tarde, Amalia me dijo con cuidado: Dani, sabes que te quiero, pero creo que sí te pasaste un poco. Un poco, pensé. Había perdido mi trabajo, mis archivos, mi reputación. Lo sé, agregó ella, pero tú lo empezaste. Lo borraste todo, te burlaste en redes, lo celebraste como una hazaña. Me quedé callada. No tenía cómo defenderme. Solo me aferraba a un salvavidas, la demanda. Mi mamá habló con un abogado amigo de la familia. Revisaron respaldos, licencias, publicaciones. Dijeron que había posibilidades de argumentar daño patrimonial, perjuicio laboral, lucro cesante. Y yo, aunque rota, me ilusioné. Porque si la justicia no me redimía emocionalmente, al menos podía limpiar mi nombre profesionalmente. Y que él pagara lo que hizo. Pero mientras preparábamos la demanda, la vida me golpeaba de otras formas. Mis ventas cayeron en picada. Tuve que cerrar la tienda temporalmente. Clientes antiguos me preguntaban si lo que les había entregado también lo borré por venganza o simple descuido. Una influencer con la que colaboraba me cortó en seco, sin explicaciones. Lo peor llegó cuando una exclienta me escribió para acusarme de venderle un diseño que, según ella, no era original. ¿Este logo no lo sacaste de un paquete de Canva?, me preguntó. Respondí rápido: no, lo adapté, lo trabajé. Pero ella insistió: tengo pruebas de que lo vendiste igual a otra marca. ¿Sabes lo que eso significa? No contesté. Cerré el chat. No era cierto, o al menos no de la manera en que lo estaba pintando. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Una noche, revolviendo entre papeles, encontré un cuaderno de Leo. Estaba lleno de esquemas narrativos, mapas de mundos, bocetos de personajes, diálogos. No eran simples juegos. Eran historias. Su historia. Leo llevaba meses, tal vez años, escribiendo su propio RPG. Y yo lo había borrado de un plumazo. Sin preguntar. Sin escuchar.
Me puse a llorar sobre esas páginas como una tonta. Pero no las rompí, no lo toqué más. Lo dejé en la cama como si fuera una disculpa muda, y me fui a dormir al sofá. Durante semanas no cruzamos palabra. El silencio se instaló en el departamento como un huésped no invitado. Y mientras tanto, la fecha del juicio se acercaba. Yo soñaba con Leo pidiéndome perdón, con la jueza dándome la razón, con mi vida volviendo a ser la misma, solo que mejor. Pero lo que me esperaba ahí no era justicia. Era otra caída. El juicio arrancó un lunes gris, de esos donde el cielo ya parece anunciar tu derrota. Me puse una blusa discreta, pantalón planchado por mi madre y un maquillaje mínimo. Quería mostrarme profesional, alguien razonable, alguien dañada por un acto injusto. En el fondo, deseaba que Leo, al verme ahí, entendiera cuánto me dolía todo. Pero no me miró. Entró con ese aire contenido, como si estuviera jugando otra partida de estrategia por turnos. Él iba preparado. Yo, no tanto. Mi abogado empezó bien, contó que la acción de Leo había destruido no solo mi emprendimiento, sino mi estabilidad económica. Que lo hizo con intención, sabiendo el daño que provocaría. Que sí, yo me había equivocado, pero su represalia fue desproporcionada. Todo sonaba sólido. Hasta que llegó el turno de Leo. Y sacó el cuaderno. Ese maldito cuaderno que yo había dejado sobre la cama como una ofrenda de paz. Nunca imaginé que terminaría siendo su espada más filosa. Lo que ella borró no fueron solo juegos, dijo, firme, mostrándolo a todos. Esto era parte de mi proyecto personal, un videojuego narrativo en desarrollo. Meses de escritura, esquemas, arte digital, código. Todo estaba en esos archivos. Yo jamás le pedí que se interesara en mis mundos, pero esperaba que, al menos, lo respetara. Mi abogado objetó que ese proyecto no estaba registrado como propiedad intelectual. La jueza asintió, pero el daño ya estaba hecho. La imagen que quise proyectar, la de una mujer desesperada frente a un gamer obsesivo, se desmoronó en un segundo. Ahora yo era la destructora de sueños. La que apagó una historia antes de leerla. Y luego vino lo peor. Leo presentó capturas de mensajes míos a Amalia, enviados semanas antes de borrar sus juegos. Uno decía, a veces pienso en formatearle el PC de una, como quien reinicia a un hombre. Otro, si sigue así, le borro todo y lo obligo a ver el mundo real. Me encogí al escucharlos en voz alta. Traté de explicar que eran bromas. El abogado de Leo fue directo. ¿Y los vídeos en redes también eran bromas? Esos donde subió diciendo adiós jueguitos con emojis burlones. La jueza me miró por encima de sus lentes, no con furia, sino con decepción. Señorita Daniela, lo que tenemos aquí no es un error impulsivo. Es una cadena de decisiones. Usted invadió la privacidad digital de su pareja, destruyó contenido con valor personal y luego lo expuso públicamente como si fuera un chiste. El daño que él le provocó también es reprochable, pero la chispa que encendió esta mecha fue su soberbia. No dije nada. Me tragué las lágrimas, la rabia, la vergüenza. El fallo fue claro, no habría compensación para ninguno. Cada parte debía cubrir sus gastos. Y el juez, con un tono casi burlón, nos sugirió menos pantallas y más terapia. Leo salió primero, caminando firme, sin voltearse. Yo me quedé sentada, inmóvil, mientras mi abogado me hablaba de tecnicismos que ni escuchaba. Nada iba a devolverme mis archivos, ni a mis clientes, ni a Leo. Salí del tribunal sola. El viento me golpeaba como si también quisiera reprocharme algo. Caminé sin rumbo, hasta que entré a un café barato. Pedí un té que ni probé. Saqué el celular. Una notificación del banco, el préstamo de emergencia estaba aprobado. 12.500 pesos. Dinero que se iría en honorarios, trámites, software forense inútil y en los remiendos de lo que alguna vez fue mi independencia. 12.500 pesos por intentar forzar a alguien a madurar. No pude más. Abrí el chat con Leo y escribí. Por favor, necesito verte. Solo hablar. ¿Un rato? Te lo ruego. Lo mandé. Y al minuto, para mi sorpresa, contestó. Pasa por casa. Estoy. El corazón se me salió del pecho. Me levanté tan rápido que olvidé pagar el té. Volví sobre mis pasos, dejé unas monedas en la mesa y salí corriendo. Quizás todavía quedaba algo que salvar. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, si le hablaba desde el fondo de mi ruina, él me iba a perdonar. Esa palabra se me clavaba en el pecho como un pájaro herido, perdón.
Yo ya no quería ganarle. No quería recuperar lo perdido, ni clientes, ni tienda. Solo necesitaba que me perdonara. Cuando llegué al edificio, las manos me temblaban. Ni siquiera toqué el timbre, él ya me había abierto desde el portero automático. Subí las escaleras como quien camina hacia una ejecución. Cada peldaño pesaba el doble. Y ahí estaba, cuando la puerta se abrió. Leo. De pie, con la barba más crecida. Sin audífonos, sin control, sin esa mirada perdida de siempre. Solo él, y yo, frente a frente. Gracias por recibirme, susurré. Asintió. Se hizo a un lado para dejarme pasar. El departamento estaba distinto, más ordenado, más adulto. Había plantas en la ventana, libros apilados en la mesa. No vi ni una consola en el departamento. Ni siquiera su computadora estaba a la vista. Nos sentamos frente a frente. Él cruzó los brazos y esperó. Yo, en cambio, no sabía ni por dónde empezar. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dije al fin. Pero quiero que sepas que me equivoqué. Que todo esto no fue porque te odiara ni porque despreciara tus pasiones. Lo hice porque tenía miedo. Miedo de que nunca dieras un paso adelante. De que yo quedara sola empujando hacia el futuro. Reconozco que lo manejé de la peor manera. Horrible. Y aún así, insistí. Yo quería construir algo contigo. Una familia. Un proyecto real. No solo convivir y mirar cómo los años se nos iban entre pantallas. Pensé que si te quitaba eso, verías lo que te estabas perdiendo conmigo. Pero no pasó. O no de la forma que yo esperaba. Leo soltó un suspiro largo. Y al fin habló. ¿Quieres que te diga lo que vi yo? Asentí, tragándome la saliva. Vi a alguien que no me conocía. Que nunca intentó entender por qué esos juegos eran importantes para mí. Vi a alguien que decidió por mí. Que me trató como a un niño, y peor aún, que se rió de mí. En público. Como si yo fuera un chiste. Quise justificarme, pero no tenía con qué. Apenas alcancé a decir. Sé que me odias. No te odio, Dani, contestó. Pero tampoco te amo. Esas palabras fueron un balazo seco. Yo solo pude susurrar. Pero yo sí. Yo todavía te amo. Le confesé que no tenía nada, perdí el trabajo, los clientes, la tienda. Que estaba endeudada, que hasta tuve que pedir un préstamo para pagar abogados. Y que, lo más duro, era no tenerlo a él. Leo apartó la mirada. Ese silencio dolía más que sus frases. Seguí hablando, como aferrándome a un hilo roto. No vine a pedir que volvamos. Vine a que me mires una vez más. A que sepas que lo que hice fue por amor. Torpe, exagerado, sí. Pero amor. Me atreví a preguntar lo que no quería. ¿Hay alguien más? Guardó silencio. Luego dijo. No. Pero si la hubiera, no te lo diría. Porque no se trata de otra persona. Se trata de nosotros. De lo que se rompió. Y yo no quiero reconstruirlo. Me quebré. Lloré sin vergüenza, como una niña, como una mujer vacía. Me puse de rodillas y le tomé las manos. Por favor, dame una oportunidad. Una sola. Podemos hacer terapia, ir despacio, intentarlo de verdad. Toqué fondo, Leo. Aprendí. Te necesito. Él me soltó despacio, sin rabia, con compasión. Yo ya cambié, Daniela. Pero no para ti. Para mí. Y por eso mismo, no quiero volver contigo. Me quedé muda. Él se levantó, abrió la puerta y solo dijo. Cuídate. Ahí me dejó, temblando, con la cara hinchada y la dignidad hecha polvo. Salí sin pelear más. Bajé las escaleras como un fantasma. Y entendí, mientras me alejaba, que no hay castigo peor que rogarle algo a alguien que ya no te quiere. También comprendí que madurar a veces significa perder. Aceptar que el vacío lo hice yo misma con mis manos. Eso fue lo que Leo quiso decir, aunque no usó esas palabras. Que el hoyo en el que caí lo cavé yo. Y que la culpa era mía. Solo mía. Meses después, aquí estoy. Frente a una pantalla vacía. Sin carpetas de clientes, sin notificaciones de trabajo, sin encargos pendientes. Lo perdí todo. Leo nunca volvió a escribirme. No miró atrás. Cerró sus redes, vendió el departamento y desapareció de mi mundo.
Una amiga me contó que se fue al sur. Empezó de cero. Sin juegos. Sin mí. ¿Y yo? Me quedé con la deuda. 12.500 pesos que pago en cuotas que me asfixian. Trabajo como asistente en una agencia que subestima lo que hago y me paga la mitad de lo que valgo. Vivo en una pieza arrendada, con platos por turnos y un baño que gotea. Mis cosas siguen en cajas, mi ropa en bolsas. Y mi autoestima, no sé ni dónde quedó. Y, aún así, no me siento culpable. No como todos esperan. Sé lo que hice. Lo planeé. Lo ejecuté. Fue cruel, fue soberbio. Pero también fue un grito desesperado. Nadie habla de ese lado. De lo que duele amar a alguien que no está disponible emocionalmente. De lo que se siente hablarle a una espalda, a unos audífonos, a un teclado. Yo no borré sus juegos porque los odiara. Los borré porque me sentía reemplazada por ellos. Porque me cansé de ser la segunda opción mientras su verdadero amor estaba en otro mundo, con una espada mágica y una misión interminable. ¿Está mal? Seguro que sí. Pero fue humano. Fue real. Fue desesperado. Y lo desesperado rara vez es racional. Sí, lo extraño. Extraño dormir en su pecho. Extraño cuando me explicaba sus mundos aunque yo no entendiera nada. Extraño sus risas bajas mientras jugaba y yo trabajaba cerca. Extraño incluso esos silencios compartidos. También lo odio, a ratos. Por no haber hablado más. Por borrarme sin darme chance de arrepentirme primero. Por no defenderme cuando Internet me destrozó. Por no mirarme como antes, ni siquiera al final. Pero lo que más me duele es saber que él sí maduró. Maduró lejos de mí. El hombre que ahora puede poner límites, ordenar su casa, leer un libro en paz, ese hombre no es mío. Y pienso que, quizá, si yo hubiera tenido paciencia, si hubiera hablado con amor en vez de imponer, si hubiera entendido que crecer no significa dejar de jugar sino aprender a equilibrar, tal vez la historia sería otra. Pero no lo hice. Y ahora me toca cargar con eso. Estoy sola, endeudada, humillada. Y aún así, cuando me preguntan si me arrepiento, no sé qué contestar. Porque lo hice por amor. Por miedo también. Por no querer perderlo. Y lo perdí igual. Quizá lo más cruel no es quedarme sin nada. Lo más cruel es que, si tuviera la oportunidad de vivirlo otra vez, creo que lo haría igual. Comentario 1. Ella no quería un novio. Quería un Tamagotchi. Que le hiciera caso solo cuando ella quisiera y se apagara cuando no. Comentario 2. Le borró 400 horas de juego. Y luego lloró porque le borraron $400 en plantillas de cama. La matemática emocional no le da nube de diálogo. Comentario 3. Esto no es una historia de amor. Es un DLC mal escrito de Gaslit Simulator 2025 minutos. /bugs en mi corazón. Comentario 4. Imagina ser tan tóxica que la única terapia que recomiendan es actualizar el sistema y borrar a Daniela. Exe. Punto. Comentario 5. Alguien más sintió que esta historia debería haberse llamado ¿Cómo arruinar tu vida en 3 clics y aún así sentirte la víctima? Comentario 6. Yo pensé que el púa fue Estera, que el verdadero juego era ella, pero resultó ser el jefe final. Comentario 7. Ella diciendo que no se siente culpable es como Thanos diciendo que los Vengadores no sabían valorar la paz. Nube de diálogo. Comentario 8. Lo hice por amor. Hermana, eso no es amor. Eso es ser jefa de recursos humanos del infierno. Comentario 9. La moraleja de esta historia es clara. Nunca pongas tu corazón donde alguien tiene acceso de administrador. Comentario 10. Con lo que gastó en abogados, hubiera comprado una PlayStation y aprendido lo que es la verdadera felicidad.